Un gloria a Dios, bendito su nombre, santo, 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 bendito Jesús. Sí, así es el tema de hoy, cómo sacar a los borregos, esclavos de Satanás, de la matriz o de la matriz de Satanás. Es bien difícil, mas no imposible, la tarea de abrirle la mente a una persona cuando hay tanto miedo. Y existe, y se le está metiendo mucho miedo a los jóvenes, y yo hoy quiero hablar de eso porque a los jóvenes desde hace mucho tiempo y a la gente adulta se le ha estado vendiendo un miedo a no estar políticamente correcto, a de pronto no hacer lo que en ese momento el establishment, llamémoslo así, considera que usted no se puede salir de ahí porque puede dañar a los demás. Acabamos de pasar hace unos años una de las mayores pruebas o experimentos para ver cómo se estaba portando la esclavitud de la humanidad de este tiempo final, y dentro de esa esclavitud hay una preparación de la humanidad de este siglo XIX, XX y en este XXI, de hombres que son, obvio que son servidores de Satanás, Lucifer, grandes hombres del poder político y económico. Ya sabemos quiénes son, en su mayoría hemos descrito eso, pero ¿cómo es que ellos han tenido la paciencia para que, a pesar de que ellos se mueran, puedan seguir con esta manipulación de la raza humana, sus delfines o sus hijos que le siguen después, tanto gente de la política como gente del poder económico, social, mundial? Dentro de esa programación mental para que la humanidad se torne o se vuelva esclava del miedo y del control, hay métodos, y unos de los métodos que ellos han propuesto son los de, en primer lugar, si se le mete más miedo a la población y se le habla de que los que tienen la forma de ayudarlos son solamente un determinado grupo que se supone que los representa. Cuando nosotros, como dice la Biblia, que maldito el hombre que pone su esperanza, su confianza en el hombre, y sin embargo lo hemos hecho, y algunos han puesto su confianza, aparte de los poderes políticos que hay en el mundo, de nuestros gobernantes, de las grandes tecnológicas y de los grandes laboratorios y otras cosas, que ellos son los que nos van a guardar la vida, la salud y la paz. También lo hemos hecho equivocadamente, poniendo nuestra confianza y esperanza en hombres religiosos y en religiones. Y si ponemos nuestra esperanza también en los religiosos, vamos peor, porque allí también en la religión mundial existe una terrible forma de engaño, y da pesar ver hoy en día la cantidad de iglesias mundialmente conocidas, tan borregas, esas personas que lo que le dicen sus líderes, eso es ley y eso es palabra de Dios. Qué terrible cuando el ser humano no toma por las riendas el conocer personalmente en este sagrado libro, la Biblia, y en buscar, como dice la Biblia, que si escudriñamos las escrituras, en ellas encontraremos la salvación. Pero queremos más bien que nos den la salvación los gobiernos, las promesas y los religiosos del mundo. Y allí es donde fracasa el ser humano en la búsqueda de Dios y en salir de la matrix en la cual nos tienen. Hay un pasaje en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que siempre lo he mencionado. En ese pasaje dice que en los tiempos finales que estamos viviendo ahora, porque es muy fácil saber que estamos en los tiempos finales, cuando la ciencia se aumentara, y nunca la ciencia ha tenido un aumento como el de este siglo y más el de estos últimos años, esta última década sobre todo. Y la Biblia advierte que cuando estuviéramos en ese tiempo y los hombres fuéramos de un lado a otro a una velocidad impresionante, los libros serían abiertos. Y entonces dice que solo los entendidos. Ahora vamos a ver qué son los entendidos bíblicamente hablando.
y que solo los entendidos se darían cuenta de cómo los están manipulando y cómo es que en verdad Dios ha revelado en su palabra cosas que son en aquella época, o eran en aquella época, muy difíciles de entender, como las profecías que escribieron los grandes profetas o los profetas mayores y también los profetas menores, que incluso dice el apóstol Pedro que esos profetas escribieron todas esas cosas y ellos no entendían para qué tiempo estaban escritas o cuándo se cumplirían esas palabras proféticas, pero Dios se las inspiró y las escribieron, y muchos se murieron, dice el libro de los Hebreos, esperando muchas promesas de Dios, pero aún habiendo muerto, no se les reveló durante el tiempo de su vida o de quién se hablaba específicamente en esas profecías, pero que para nosotros los que estamos viviendo en este tiempo final, los libros nos serían abiertos, pero que solo los entendidos comprenderían, y esos entendidos, con la ayuda, claro, del Espíritu Santo, no es porque seamos algo, el Espíritu Santo nos pondría como las estrellas del firmamento a plenitud, es decir, para que hiciéramos resplandecer la luz de Jesucristo en un mundo lleno de oscuridad y de esclavitud. Ahí está el pasaje de Daniel en el capítulo 12, permítame, es importante mostrarlo. Dice aquí en esta, bueno, ya la tiene aquí la hermana, dice, promete el Señor, es una profecía, me ayuda a leer lo que dice, los sabios, en otra versión dice los entendidos. Recuerde que el don de sabiduría viene de Dios, pero que hay que estudiar para saber si algo es o no es, así no se sea sabio. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que le enseñan a las multitudes, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia. ¿Qué promete el Señor? Brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Ahí en el mismo capítulo dice que entonces los libros serían abiertos. Veamos eso por un momento y veamos de qué se trata este tema que suena como escabroso. Eso de que cómo sacar los borregos esclavos de la matrix de Satanás. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto. En esa época Dios le dio una orden a Daniel. ¿Qué le dijo? Selle ese libro. ¿Y por qué entonces lo mandó a escribir el libro de Daniel con tantas profecías y sobre todo de los tiempos finales, también muy relacionadas con Apocalipsis y otros? Y luego de que escribe lo manda a que lo selle. Entonces, ¿para qué lo manda a escribir? Dios es como contradictorio, porque todo tiene su tiempo. A un niño no se le puede dar viudo de pescado a los 2 meses de nacido, es decir, concentrado de caldo de pescado. Mata a la criatura, no puede digerir eso. Y lo mismo, la humanidad estaba en un proceso de crecimiento espiritual y de conocimiento de las cosas profundas de Dios, y no era el tiempo para que la humanidad comprendiera todas esas cosas como lo decía de los profetas. Miren esto, guarda estas cosas en secreto y sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta la hora final. O sea, hasta los tiempos finales sería que estas cosas se comprenderían. Y luego sigue diciendo, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Por eso, como Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre ha sido su táctica para mantener a la humanidad distraída, alejada de Dios, llenarla de cualquier cantidad de ocupaciones, y a los que están interesados en estudiar los libros, la escritura, pues qué mejor que crearles religiones que no les conduzcan al conocimiento de un Mesías verdadero como Jesucristo Yeshua. Y la humanidad se extravió y sus profesores, como dice la Biblia, guías ciegos llevaron a otros ciegos que no quisieron ver sus guías a dónde los llevaban, cayeron juntos al hoyo. Hay mucha gente que de diferentes religiones que no cree ni siquiera que Jesucristo es Dios. Una de las cosas más terribles que le puede suceder a un ser humano es irse a la eternidad, morir su cuerpo, sale su espíritu y su alma y saber que perdió el tiempo metido en una religión que nunca le permitió, ni él lo permitió,
ni su religión que lo extravió tampoco le ayudó a encontrarse con el verdadero y único Salvador, Mesías. Se perdió todo. Pero también Dios no librará a una persona que luego se le presente después de muerta y le diga: pero Señor, ¿cómo me vas a ir a echar al infierno? Donde estaba precisamente encaminado a decir que muchas religiones no creen ni siquiera en el infierno. Si no creen que Jesucristo es Dios, no creen que tampoco exista ni el cielo ni el infierno. Y todas estas cosas tienen un propósito: dejarle a la humanidad una vida tranquila, distraída en sus conocimientos, como dice allí, en busca de cualquier cosa que les enseñen, con tal de que no hay miedo, no hay temor a un juicio, no hay reverencia a un Dios todopoderoso. Sencillamente yo vivo mi vida como quiero, según la Biblia satánica. Esa es una de las leyes, de las 10 leyes de Satanás: vive tu vida como quieras. Entonces, eso no libra a la persona cuando se presente delante de Dios: Señor, pero es que yo juiciosamente, yo era de la JW, yo era de los otros, del séptimo día, yo era de los mormoncitos, yo era de 50,000 religiones que hay. Y Dios no le va a decir: es que esa no era la correcta secta, porque ninguna religión sirve para nada. Ninguna. Jamás Dios se inventó ninguna religión, jamás. Está en las Escrituras. Así que el Señor le dirá: yo no te mandé de cabeza a una religión. Yo dije: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mi tío el Papa, mi hermana la monja, mi abuelito que es cardenal, o el apóstol de apóstoles fulano de tal. No, yo soy el camino. Ahora, ¿existe en verdad una forma de esclavizar, como usted está diciendo, pastor, a la humanidad distrayéndola? Es la estrategia mejor. La religión es una distracción, un engaño. Y el entregarse a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo, como dice el Señor en su palabra por el Espíritu Santo: el que siembra para su carne, el que solo vive para darle contentillo a esto, ¿segará qué? ¿Cosechará qué? ¿Qué dice la Biblia? El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Yo quiero que observen este capítulo de Romanos y que nos rinda hoy el día, Señor. Capítulo de Romanos 8 dice algo así. Vamos a leer esta porción. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice desde aquí en adelante. Dios mío. 14, hasta el 14 y 15. Leamos. Dice así: en efecto, Romanos 8, 3c. Gracias, hermano. 3c. Leo aquí en la versión BTX mientras tanto. Dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, ¿qué promete? Si ustedes viven conforme a la carne, ustedes están a punto de morir. Pero si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Allí no dice religión. Y en el versículo 15, que es tremendísimo: porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En el temor. O sea, existe un espíritu de esclavitud dado a los seres humanos desde que se murió Adán y Eva, que hace que los seres humanos le tengan miedo a morirse. Y ese miedo a morirse es el que los lleva, como hace unos años, el que no se ponga el venenito ¿usted me entiende? Y por miedo, la humanidad entera corriendo hacían fila hasta en congregaciones que mal llamadas cristianas ayudaron a envenenar a millones de seres humanos. ¿Y por qué lo hicieron esos pastores? Porque no conocen lo que Dios estaba diciendo. La forma de engaño mundial y la forma de probar a la humanidad. Y aquí
empato la parte que dejé en el aire cuando decía: están probándonos en el año 2020 en adelante qué tan efectiva ha sido la programación de la sociedad para obedecer a sus líderes, y cómo mirar que este efecto que produjo lo que sucedió en el 2020 hasta el 2022-23, cómo nos ha dejado listos para obedecer a cualquier señal en el piso, en la pared, en el muro, en el ascensor, cualquier señal que le dice: si usted no se pone a 2 metros, se va a morir, usted va a matar a los demás, usted no puede visitar a su abuelita, a su abuelito, usted es un asesino, si usted abraza a su abuelo lo mata. Todo el mundo con ese cuento, se murieron muchos, sin saludar a los abuelos, y abuelos sin saludar a los nietos. Satanás feliz, y la gente que le sirve a él en el mundo y los que le están sirviendo y no saben, felices de ver cómo le quitaron a la humanidad la capacidad de rebelarse. Sí, hermano, yo estoy esta mañana predicando un mensaje para que usted se rebele, para que usted se salga de la Matrix, para que estudiemos las Escrituras y conozcamos las promesas de Dios, como esta, de que si somos guiados por el Espíritu de Dios, no tenemos que vivir en el espíritu de esclavitud. Como dice otro pasaje, si puede ayudarme ahí la hermana, mientras termino esto, y dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: papá, Abba, Padre. El espíritu que nos asegura de que somos hijos de Dios. La misma Biblia dice ahí que el mundo entero estaba esclavizado por el temor que Satanás había infundido en la humanidad. Miren, acaba de salir dentro de la inteligencia artificial, unas herramientas. Creo que fueron esas herramientas para ser utilizadas, creo que también en el WhatsApp, en el Instagram también, ¿cierto? Y también en otras redes sociales. ¿Qué utilidad? Que usted no tiene que contestar. Usted solo puede programar un bot que automáticamente le contesta, y usted no tiene que contestar. Deje que la inteligencia artificial le conteste. O sea, no piense. ¿Para qué piensa? La sociedad que nos está entrenando para sacarnos lejos de Dios, ahora no solamente nos ha distraído y nos ha vuelto esclavos de: tengo que ver la siguiente serie, la otra serie, y nos enseriamos. Y nos meten un capítulo y la sed del otro. No, pero papi, ya llevamos 4 horas viendo televisión, pero está buena la serie, hay que romper, hay que terminarla, a ver qué pasa. Tenga 5, 6, 7 capítulos, 8 capítulos, y usted no se para de ahí. Y así es con los reels, y así es en el ascensor, y así es en la calle. La gente la están matando a las motocicletas, la gente se está cayendo porque no está viendo dónde está caminando, por el maligno, la maligna esclavitud de un celular, que no necesita usted estar con los ojos ahí para poder vivir, ni sentado en el sanitario hace lo que debe hacer si no tiene el celular en la mano. O sea que no nos hemos dado cuenta lo esclavos que somos de algo que nos pusieron en las manos, como a un niño que se le da un entretenimiento. Esto está programado desde hace mucho tiempo, de que así debería ser. ¿Por qué? Porque los seres humanos antiguamente Dios les enseñó a defenderse. Ustedes se acuerdan que el Señor entrenó a Israel. Creo que en estos días vi que nuestro hermano pastor, el hermano Jonathan Bernal, estaba trayendo un versículo a colación que dice: mire, cojan las herramientas de trabajo, el azadón. Hay una herramienta que es como un trillo, ¿no? Es rastrillo de dientes largos, y hay otros. Y dice el Señor: si es necesario, llega el tiempo en que ustedes deben saber cómo defenderse, instruyan al más débil para que aún el más débil sepa defenderse, dice el Señor. Y conviertan los arados en espadas, conviertan sus herramientas de trabajo, el azadón, conviertan eso en lanzas, en armas de guerra. ¿Por qué creen ustedes, amados santos, que el Dios de la Biblia es varón de guerra? ¿Cuántos lo creen? Hay un versículo, y muchos versículos, que dicen que Yahvé es varón de guerra. ¿Por qué cree que Dios instruyó al pueblo de Israel después de ser esclavos
Y luego de sacarlos de la esclavitud, ellos tuvieron que aprender a hacer un ejército. Y hasta la época actual todavía encontramos que nuestras niñas y nuestros niños de 18 años entran a prestar el servicio militar obligatorio, bueno, allí en Israel, y es una nación guerrera. Si Israel no se hubiera vuelto guerrero, experto en tecnología de inteligencia de armas sofisticadas, hace mucho tiempo que los enemigos, Satanás, a través de otras naciones habían hecho desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Somos una nación del pueblo de Dios, somos una nación de un Dios que se llama Yahvé Sebaot, Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel. Yahvé Sebaot es el ejército, de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Si Dios tiene ejércitos, en el antiguo lo menciona, los entrena, los pule y los hace guerreristas, y en el nuevo dice que Jesús de Nazaret nos llamó para que fuéramos soldados de Jesucristo. Y los soldados no estamos para estar ahí, hagan con nosotros lo que quieran. Dio tristeza y da tristeza todavía encontrar gente que hagan lo que le hagan. Dios no nos mandó a contender, voy a aclarar eso, pero Dios no nos mandó para que nos quedemos quietos sin hacer nada. Cuando la Biblia dice que estad quietos y esperad en mí, no significa crúcese de brazos, pues acuéstese en una hamaca, yo le voy a poner el cheque ahí en el bolsillo, usted tranquilo, no. Dios dice que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestros mocos. Pero le digo así lo dice en el Génesis, en el original. Pero le digo una cosa, el no ser guerrerista está muy grave, porque no nos permite ser soldados que vayamos a la guerra para salvar y sacar de este mundo ciego a los que están esclavos a causa de Satanás. Miren, sí, mi hija predicó ayer un asunto muy delicado y yo le quiero contar. Mire, yo soy una persona que cuando empezó esto del 2020, ya el Señor nos había dicho desde antes que nos iban a poner bozales, que nos iban a poner a hacer fila, que nos iban a encerrar y que no debíamos dejar introducir en nuestro cuerpo ningún veneno con el engaño del miedo. Y cuando llegó ese tiempo y se cerraron las congregaciones, ya llevábamos 2 semanas sin hacer nada, encerrados en la casa. Y yo, pues claro, tuve que empezar a predicar por la internet como lo hemos hecho desde 1997 o 96. Cuando la internet tocaba un botoncito que sonaba y ya, y eso eran los videos, eran en cámara lenta, pero lo hacíamos. Yo dije, si Dios nos abrió la puerta desde ese año, con mayor razón ahora vamos a hacer las transmisiones y no nos vamos a quedar encerrados, vamos a llevar el mensaje de la palabra. Y un día, en oración y llorando y peleando allí con las tinieblas opresivas, el Señor me puso que yo era un guerrero también, que yo no podía quedarme allí de rodillas solamente, sino actuar. Y aunque nos cerraron esta congregación, pues nos vinimos porque vivimos aquí pegados, abrimos y nos encerramos y cerramos la puerta y comenzamos a organizar esto y hacer los cultos. El primer mensaje que me acuerdo que di fue precisamente que Dios no nos había mandado a quedarnos en silencio, sino a levantarnos y a denunciar esto que nos estaban haciendo. Y desde esa época, como desde antes, nos volvimos más guerreristas y levantamos una nueva transmisión o una nueva red de transmisión que se llama La Resistencia al Nuevo Orden Satánico. Y ahí están los videos. Y ahí están las cosas que transmitimos desde esa época, contándole a la gente los engaños que hay. Pero eso también ha hecho que sea guerrerista y de pronto me he pasado de calidad. Tenemos ancestros guerreros, tenemos ancestros desde la época de la vida de la familia de David, tenemos ancestros guerreristas por parte de esa sangre hebrea que muchos de nosotros tenemos. Entonces esa sangre guerrerista, la Biblia nos dice que estamos en un tiempo en que no debemos, ¿qué? Ojo por ojo y ni diente por diente, pero que sí nos dice que debemos salir a la guerra, ¿sí? Y que la lucha que tenemos ahora no es con ¿qué? No es con la carne ni con la sangre, o sea, no peleamos con seres humanos, pero el hecho de que no peleemos con seres humanos no debe encerrarnos para no decirle nada a ningún ser humano. No. Vamos a mostrar eso bíblicamente.
Y esa forma guerrerista de ser y esta batalla que hemos tenido me ha vuelto, o me he vuelto de por sí, algo en mí que no está bien me hace ser guerrero competitivo y revolucionario. Pero me causa mucha conmoción la injusticia. Y aunque nos cerraron varias veces el canal de YouTube, ahora creo que estamos llegando a 50,000 personas, que no es realmente nada, porque necesitamos llegarle no por mí, sino por la palabra del Señor a millones de seres humanos. Y cuando yo veo una injusticia, y no me predico a mí, predico de Cristo, pero escucha este testimonio. Cuando a mí ante mis ojos veo alguna injusticia, a mí se me hierve la sangre. Como a esa señora que metieron presa en Estados Unidos de ver una clínica de abortos. ¿Qué hizo la señora mayor de edad? Fue y se paró frente a la clínica de abortos. ¿Y qué hizo esa señora? ¿Cuántos conocen la noticia? Levanten la mano los que han visto la noticia. ¿Qué hizo la señora? Se puso a orar en silencio. Ella no estaba contendiendo ni peleando con nadie, pero se fue en contra del sistema. Y para el sistema peligroso es que una persona se pare enfrente de una clínica de abortos y levante las manos, porque el diablo sí sabe qué está haciendo una persona con las manos levantaditas y la carita y los ojitos cerrados y bla, bla, bla. Y hablando, no está loca, está orando, y los demonios saben, esa vieja está orando, hay que quebrarla. Esa vieja con las oraciones nos va a tumbar la clínica de abortos. Y la metieron presa y le metieron 2 o 3 años de prisión a la abuela. Ahora el presidente Trump dijo: todas las personas que fueron presas por estas leyes anticristianas quedan exoneradas de toda culpa y salen y están otra vez en su casa. Porque Dios está abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque otros guerreros que no pensamos que eso se debe a sostener, ese miedo tiene que partirse y que actuemos de la manera correcta. Pero hay veces en que nosotros actuamos de manera incorrecta. Y yo actué de manera incorrecta en estos días. Pues que voy a contarle el caso breve. Mi hijo adquirió un apartamento hace 9 meses. Y la firma constructora, que no la menciono, lleva 9 meses embromándoles a los propietarios para entregarles el conjunto. No les han hecho ni zona social, no les han hecho las zonas comunes adecuadas, no les han pintado, no les han arreglado. Siguen viviendo como si en obra. Y mucha gente ya se pasó. Y entonces, a sabiendas de que el problema es la constructora, porque la constructora se comprometió a eso, entonces la gente recibe órdenes injustas. ¿Y cuáles son las órdenes injustas? No les entregamos las escrituras hasta que se nos dé la gana. No les entregamos los parqueaderos ni la zona social hasta que tengamos plata. Y lo vamos a hacer así hasta que se nos dé la gana. Y eso a mí me parece, ¿a usted cómo le parece eso? Injusto, injusto de toda injusticia. Bueno, ya terminaron un poco la zona social de niños y pusieron unas zonas para que los niños corran, los niños de 3, 4, 5 añitos corran en un circuito cerrado ahí, con un prado sintético y un pavimento, un andén. Pues mi hijo nos invitó el domingo pasado y yo fui y me alegré mucho, y mi hijo dijo: mire papá, ¿cómo va la zona que están arreglando para los niños? Y fueron mis nietos. Y mis nietos, que son de edad pequeña, apenas vieron eso, y otros niños que estaban allí corriendo, pues ¿qué hicieron mis nietos? Pues también se pusieron a correr. No estaban ni destruyendo, ni acabando, ni haciendo daño. Cuando de repente comienzan a salir vecinos de los balcones: quítenlos, sáquenlos, van a acabar el conjunto, van a destruir. Yo dije: Dios mío, ¿esto qué es? Me acordé que así era cuando mantuvimos durante tantos meses a nuestros niños encerrados, sin poder salir, mirando por las ventanas. Los perros tenían más derecho a recrearse que los niños. No estoy en contra de los perros, hay gente que siempre cree que odio a los perros. Es injusto eso. Y yo tenía el corazón lleno de ira. Y dije: ¿cómo es posible? Y allá veo niños mirando a los otros correr. Llevan meses sin que les entreguen esa zonita de juegos. Ni piscina, ni nada, ni pasillos correctos. Yo dije: Dios mío, esto es injusto. Entonces empezaron a escribir al WhatsApp. Mi hijo tenía el WhatsApp.
que esos eran unas personas destructivas, que iban a acabar con el conjunto, que iban a acabar con todo. A mí se me salió el hombre viejo. Y yo dije, oiga, hasta quieren es matar a los niños. No, no solo los quieren encerrar, quieren matar. Entonces, ¿vamos a matar los niños? Le grité yo. Y cuando yo le grité a la que gritaba en el balcón, como si fuéramos unos herejes, ¿vamos a matar los niños? No, eso fue Troya, hermano. Eso fue Troya. Se acabó quien te quería. Toda la red de esa gente encerrada, todos ellos unidos en el mismo espíritu borrego, porque eso es un espíritu borrego, que ni siquiera son capaces de ir a la constructora y decir, por favor, nuestros niños, ya que esto está sirviendo y no van a dañar nada, nuestros niños necesitan correr. Pero no, nos vamos a unir contra ese hereje, contra ese impío. ¿Quién se cree ese? Y todos los comentarios, claro. Mis hijos apenas vieron que yo pegué el grito de me cogieron mis hijos de patas, manos, cabeza, cuello y me van metiendo a la fuerza en la escalera. Ayúdenme, pero suéltenme. Imagínense a su pastor en esa, Dios mío. No era la forma. Sí, claro. Y sobre todo que yo grité, vamos a matar a los niños. Que estén contentos, oiga. Es que les duele ver los niños corriendo. Y a mí eso me parece injusto, de toda injusticia. Para mí debían denunciar a esa constructora. Si me está viendo, pues que me denuncie. Pero eso no es justo. Y claro, eso mis hijos no me habían visto en esas. Menos mi hija Carol, que es la más chiquita. Y a mi hija le iba dando un desmayo. Y se puso a llorar y mis hijos estaban agobiados. Y yo, hijos, pero es que entiendan, esto no es justo. No podemos seguir viviendo en esta matriz de opresión. Nos hacen lo que nos hacen. Y así está pasando en Colombia. Ahora esta forma de gobierno horrible que tenemos, ahora nos quiere llevar a la fuerza, que para proteger a los ancianitos y para poderles dar una platica hay que ir y hacer lo que ustedes ya saben que piensan hacer. Para obligarnos a salir a votar. Hombre, los mismos ancianos tienen derecho a eso sin que haya que ir a votar nada. Es una orden que existe en la misma Constitución de proteger a los débiles, a los ancianos y a los niños y a las viudas. Está en la Biblia. Miren esto. Yo me preguntaba, Señor, ¿de verdad que está produciendo efecto la estupidización de la sociedad? Hace poco. Ahora, si esto que acaba de salir de que usted no conteste nada, ellos lo contestan por usted, ¿sabe a dónde nos está llevando? Tranquilo, siga viendo la serie, siga viendo los reels, siga cuajado de la risa, siga feliz y contento, no piense en nada. No queremos que piense. Déjenos pensar por usted. Somos los responsables de su mente. Su mente tiene que estar en paz. No se revolucione, no diga nada, deje que el chatbot, o mejor dicho, el bot, la inteligencia, conteste por usted. Con eso después van los gobiernos a ejecutar lo que la mayoría del pueblo está votando o está contestando. Y lo que la inteligencia artificial está creyendo que usted, mejor dicho, otros creen que usted es el que dijo eso, pero fue la inteligencia. Si nosotros no nos responsabilizamos de contestar, de hablar, si nosotros nos callamos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de esta sociedad? Y si no les hablamos de que nos están llevando cada vez a un hueco más profundo de ceguera espiritual, ¿quiénes van a reaccionar? Yo sé que no es correcto hacer lo que yo hice. Levantar la voz y pegar un grito no es lo que Dios nos manda. Yo quiero que vea conmigo lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Dice en el capítulo de segunda de Timoteo 2:23. Segunda de Timoteo 2:23. Sí nos dice el Señor esto. Sí nos dice esto. No tengas nada que ver con discusiones necias
O sea, no se ponga con alguien a echarle lengua y patatí, patatá, y ahora tú, ahora yo, ¿quién gana? No. Dice, y necias y sin sentido. Entonces, ¿qué tipo de discusiones dice la Biblia? Necias y sin sentido. ¿Por qué? Dice, pues ya sabes que terminan en pleitos. Imagínense el pleito en el que yo me estaba metiendo. Un hombre dice que hay que matar a los niños. Lo demás no lo van a decir. Y ya el pastor Omar Saiz dijo que hay que matar a los niños. Ay, sí, lo dijo, está el video, es un asesino. Qué tonto es uno, poniéndole la cabeza ya al que se la quiere decapitar. Pero sí dice la Biblia algo. Versículo siguiente. ¿Por qué? Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante. ¿Qué dice acá en esta versión? No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito. El versículo 24, por favor, allí en cabina. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Pues yo sí levanto la mano porque soy propenso a irritarme y he pecado en esto y Dios me perdone. No está bien. Y si alguno se sintió mal con lo que yo hice y me vio, perdónenme. Y si la señora que salió al balcón me reconoce, Dios la bendiga y perdónenme. Pero hay algo que nosotros los cristianos no debemos dejar de hacer. Levantarnos a favor de todo lo que tiene que ver con el débil y reclamar de la forma correcta toda injusticia, pero nuestra lucha no es con espadas ni herramientas de agresividad ni armas a tomar físicas, sino que nuestra lucha, dice la Biblia, que la batalla es con armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pastor, ¿eso quiere decir que no hablemos con nadie ni le digamos la verdad? No, se le debe hablar. Y voy a eso. Miren esto. Antes de ir a los versículos ya para explicarle por qué la Biblia sí, ahora le va a hacer entender otra cosa, y no es que le quiera cambiar y favorecer mi posición equivocada, sino que hay una que estamos desconociendo, el no actuar. Miren, me acordé que hubo una autora en un libro que se llamaba, si pronuncio mal me perdonan, The Deliberate Dumbing Down of America, la estupidización deliberada de América. Esta mujer que trabajó con el gobierno y fue parte de la educación, de la parte de la secretaría, llamémoslo así, de educación de los Estados Unidos a nivel general, de todo el país. Trabajando con ese gobierno, a ella le dieron la orden de que los manuales y todos los programas para que la gente de Estados Unidos fuera distraída en las redes que se estaban creando, en programas de cultura, de hacer que la gente hiciera lo que quisiera, se vistiera de animal y se sintiera se identificara con cualquier cosa. Todo eso que ustedes ya saben que ha ocurrido, se empezó a vender la idea y se le ordenó que todo colegio que tuviera la Biblia debía ser cerrada y que toda persona que pensara que estaban tratando de dormirla mentalmente, esa persona debía ser descalificada como docente de todas las aulas, desde la educación superior hasta la básica. Y ella comienza a actuar. Y ella fue de las que más metió preso profesores, cerró universidades, hasta que Dios tuvo misericordia y se dio cuenta de todo el daño que su trabajo le estaba produciendo a la nación norteamericana. Y escribió el libro, porque ella sentía la forma de hacer también su batalla, y escribió el libro, ¿Cómo están estupidizando América? Ella, la autora, se llama Charlotte Thompson y Servit. Fue publicado en 1999 y en ese libro está criticando el sistema educativo estadounidense y dice en el libro que existe una intención deliberada de reducir la calidad de la educación para manipular y controlar a la población. Ella trabajó en el Departamento de Educación de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan. Así también existen muchos libros, hermanos. Yo tengo otro, el libro, por ejemplo, de Divertirse hasta morirse, o Diviértase hasta morir, de Neil Postman, escrito en 1985. Es decir, usted, como en el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, donde la gente ya no tenía relaciones, sino existía un aparato que se llamaba el orgasmatrón,
donde ya la gente tampoco se le permitía tener relaciones con su pareja, sino métase en un aparato, léase el libro. Métase en un aparato y el aparato le hace tener lo que usted siente con la pareja y usted sale feliz, encantado, colorado y sudando, está en un aparato. O una pastillita también que se la toma y usted tiene la experiencia más sobrenatural. En el mundo feliz todos hacían lo que el gobierno decía, lo que los sabios decían, y la gente no hacía nada porque el sistema era perfecto. Este es un libro también que se llama, este es el libro Divertirse hasta morir. Existe otro libro también escrito que se llama Los Guardianes de la Libertad, escrito por Noam Chomsky en 1988, y se llama también, ahí contiene 10 estrategias de manipulación de los medios mediática. Otro libro, La Sociedad del Espectáculo, Guy Debord, escrito en 1967. Otro libro, Jean Baudrillard, es francés, lo pronuncio mal, Cultura y Simulacro, escrito en 1981, y mucho más, La Cultura del Narcisismo, en 1979, de Christopher Lasch, muchos más, y libros de hombres que están con la mente despierta. Pero Dios nos manda a la iglesia de que saquemos a la gente de la esclavitud donde está. Vamos a mirar el versículo 26 de 2 de Timoteo que tiene ahí la hermana, en 2 de Timoteo 2, el versículo 26, que nos manda el Señor. Vámonos desde el versículo 25. Ayúdame, vamos a terminar con unos versículos tremendos. Dice, así, humildemente, ¿qué nos manda el Señor? Debe corregir a los adversarios. O sea, nos dice que no corrijamos a los adversarios, nos dice que sí, hay que corregirlos, hay que decirles, eso está mal, pero de la manera correcta. Corregir a los adversarios, ¿con qué esperanza? Dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y en el versículo 6, ¿en dónde están ellos? Ahí nos dice que están en la matriz de Satanás. Pastor, dice matriz y dice Satanás, pero léela por favor. De modo que se despierten y escapen de la trampa. ¿Cómo, pastor, la Biblia hablaba de una trampa? No solo los libros, la Biblia lo dice. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos, sometidos ¿a qué? A su voluntad. Estoy sorprendido de que cada vez más personas en el lugar donde tú vives, en la zona residencial tuya, casas o apartamentos, alguna persona rompe un poquito el protocolo, se sale un poquito de los parámetros de la administración y de la administradora y le caen como gavilanes encima porque usted dijo que la piscina estaba rompiéndole los pies a la gente, que el lugar donde guardan tal cosa está mal mantenido. No falta que alguien se levante y diga esto está mal, para que digan, pero qué cabezón, qué infame, estás hablando mal de nuestro apartamento, vas a quitarnos la valorización. Brutos, están perdiendo la valorización por no arreglar eso. Pero el malo es el que levanta la voz. Miren esto. ¿Ustedes saben que la Biblia nos llama a nosotros los alborotadores de este mundo? Sí, pastor, ¿usted por cómo se comportó el domingo pasado? Vale. Tenga para que lleve, dicen aquí en Colombia. Vamos a mirar esto, iglesia amada. Miren, los discípulos fueron llamados alborotadores. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 13, versículo 8 al 10. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Todo el que esté contento, diga amén. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a ser felices, a pesar de todo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo 8 al 10. Hechos de los Apóstoles 13, en el comienzo de la obra misionera, Pablo, Bernabé y todos ellos, cuando empezaron a viajar, dice el capítulo 13, para poner en contexto un poquito, Pablo, guiados por el Espíritu Santo, fueron a un lugar llamado Seleucia y luego se fueron a una isla conocida como Chipre. Y estando en un lugar llamado Salamina, empezaron a proclamar la palabra de Dios en las sinagogas de ellos, en los lugares donde se predica, se reúnen. Y atravesaron toda la isla de Pafos, dice el 6, vamos al 6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero
un falso profeta, era judío, ¿no? Un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús. Y dice el versículo siguiente, el 7, ¿con quién estaba? Con el gobernador. ¿Se han dado cuenta ustedes, para no alargar, pero sí creo que lo entienden la mayoría de políticos y gobernantes siempre tienen un consejero espiritual de cabecera? No allí de cabecera al barrio, no, sino de ayudante. Chamanes. Y aquí en Colombia, la excepción no es. Siempre con su corte de brujos y brujas alrededor. Y a este gobernador no le faltaba su consejero espiritual, endemoniado como el sol. El gobernador, hombre inteligente, pues no tanto porque andaba con este vago. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé. Bueno, dice la Biblia en el 7, que estaba ese hechicero, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Si usted se llama Sergio Paulo, no es con usted. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Ya supo, están predicando cosas. Oiga, venga para que estos piscos me hablen a ver qué nuevas cosas hay. Versículo 8. Pero Elimas, que también se llamaba así, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Ayer, antes de ayer, no sé si ocurrió algo en el conjunto donde yo vivo. De repente me contaron, el pastor Juan un día les contará. Como saben que aquí somos pastores, la señora o alguna persona de seguridad del edificio de al lado llamó a la iglesia para que fuera un hombre de Dios para ayudar a liberar a una endemoniada que estaba ahí en la recepción del edificio. Una señora que estaba hablando barbaridades. Llamó a algún carro para que la llevaran a algún lugar de atención, no sé. Pero cuando el pastor Juan llegó, se dio cuenta que literalmente la señora estaba endemoniada. Y entonces él empezó a orar por ella. Cuando llega una de estas Elimas, una señora de la JW. No, el infierno no existe. No, así no es. Y él tratando de orar para liberar a la persona. Y esta endemoniada, hija de Satanás, su padre, impidiendo que esta persona fuera ministrada, porque sabe que Joás, el pastor Joás, es un hombre de Dios. Y es un hombre de paz, que no contiende ni se pone a pelear. Más peleo yo. No, yo sí peleo. Y capaz de que le digo a esta mujer lo que le dijo Pablo a este. Yo, Señor, no estaba yo ahí. Y Joás le decía, pero señora, pero déjeme orar por ella. No, usted no sabe nada, yo sí sé. Mire, entre a la página JW y ahí se van a demoniar más. El infierno no existe. Y le contesta al demonio que estaba por dentro de la mujer, el infierno sí existe. Le dice el diablo, oiga. Sí, el infierno existe, le decían los demonios. Así hay gente en este mundo, hermano. Y Elimas se le oponía, porque hoy estamos viendo la oposición de un mundo que sabe que estando esclavo del miedo y de los demonios, alguien ha sido enviado por Dios para poner en libertad a los cautivos, por la mano de Dios, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, por el poder de la obra del Espíritu Santo. Y no quieren, no pueden soportar eso. Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Qué pasó? Veamos. Entonces Saulo, o sea Pablo, Shaul, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos ¿en quién? ¿A quién le clavó la mirada? Al hechicero este. ¿Y qué le dijo? Hijo del diablo. Así le dijo, hijo del diablo. Y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ay, hermanos, si Pablo hubiera estado con la hermana, la mamá, los tíos y los sobrinos, agarran a Pablo y se lo llevan para San Camilo, hospital psiquiátrico. Mire insultando al consejero del gobernador, metiéndonos en problemas, el predicadorcito de la familia. ¿Cómo se le ocurre? Deje quieto al gobernador, no le predique. Se está incomodando el asistente.
Después no nos van a dar puesto en la gobernación, nos van a reconocer. Así estamos en este tiempo de terrible, hermano. Cuando yo recuerdo esto, digo, bueno, por lo menos Pablo no lo hizo por necia discusión, ni tampoco por una causa injustificada. Más que justificado, este era un diablo, un demonio metido en una persona. Pero no para el asunto de la guerra espiritual, porque aquí lo que hay es una confrontación de poderes, las tinieblas que deben ser retiradas ante el poder soberano de Dios. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, iglesia? Ahora, ¿qué le dijo Pablo a este hombre? Ahora, la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego. Ay, Dios mío, si hubiera estado la familia de Pablo. Ay, no sabe lo que hizo Pablo hoy. Dejó ciego a un hombre cuando Dios nos mandó a que vieran los ciegos. Ay, pobrecito ese hombre, le perdió el trabajo. Así estamos ahora, iglesia. Así estamos ahora. Pastor, entonces, ¿qué quiere? ¿Que lo agarremos y le demos bibliazos? Tampoco. Pero deje que el hombre haga el trabajo, déjelo que libere a los cautivos. Hoy en día la propia familia, Jesús dijo que en una sola casa estarían 2 contra 3 a causa de este mensaje del evangelio, porque no lo pueden soportar. ¿Por qué? Porque hay demonios por dentro de ellos, porque están cautivos a voluntad de Satanás. Ahora, no diga, ¿se da cuenta, pastor, por qué yo le doy bibliazos a mi suegra, a mi sobrino? ¿Cierto, pastor, que puedo seguirle dando? ¿Quién la mandó, hermana? Es dirigido por el Santo Espíritu del Señor, como dice la hermana. Sigamos, ¿qué dice la Biblia? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Le pregunto, ¿qué diría la gente que vio esa confrontación de choque de poder? ¿Qué dirían? Mayor es el que está en esos hombres que el que está en el hechicero. Y así dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en este cochino mundo, en este mundo. Tenemos un trabajo, una tarea que hacer. Y hoy mientras estudiaba este versículo dije, Señor, Pablo fue como tierno. Le dijo que por algún tiempo, yo le pondría 2 meses bajito. 2 meses ciega. No, hay hermana que dice que le pone 4. Bueno, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Pero estamos en ese tiempo, iglesia. Es que es difícil no entender cómo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz para que le resplandezca a otros la luz de Jesucristo. No para estar políticamente bien, no para pelear a puños, no para agarrar a gritos la calle entera. Pero si nos toca hablar claro y conciso, hay que hacerlo. Miren esto. ¿Qué sucedió? Dice el versículo ahora 12. Viendo lo que pasó, al ver lo sucedido, el gobernador creyó. ¿Por qué pudo creer este hombre? Alguien que me conteste por qué pudo creer. Porque la oposición satánica que lo rodeaba se fue del lado de él y le resplandeció la luz de Jesucristo. Y pudo ver lo que antes no veía. Ahora, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Miren esto. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer que tenía un trabajo de pitonisa en la calle y 2 proxenetas la manejaban, la explotaban? Todos los días que veía a Pablo y a Silas, estos hombres les predican las buenas nuevas de salvación. No, pues imagínense, una publicidad ni en las redes sociales. Ahí estaba esa señora. Hasta que Pablo dijo, la forma en que esta mujer dice que nosotros somos hijos de Dios, lo dice de una manera que me golpea el espíritu, me choca en mi corazón. Y entonces Pablo levanta la mano y le dice, lo mismo, espíritu inmundo, sal de ella ahora mismo, déjala. Y la mujer se le va al espíritu pitonizo, el espíritu de pitón, espíritu de adivinación. Y la mujer queda libre de ese demonio. Ahora ya no le consultan las cartas ni la mano. Y el negocio se les cayó a esos 2 vagos que la manejaban.
y se convirtieron en enemigos de él, comenzaron a perseguirlo. Así que si nosotros actuamos en un mundo y vamos al choque de poder que Dios nos mandó a enfrentar, sí, no será fácil. Usted tendrá oposición, usted tendrá enemigos, lo pondrán en los WhatsApp, usted será el comentario número 1, usted será enemigo público declarado, como la Biblia dice que estos hombres eran. Así dice la Biblia, que estos hombres, veamos el Hechos 13, que dice, perdón, ahora otro pasaje de la Escritura. Vamos a ver este pasaje un momentito. Capítulo de Hechos 16 del 20 al 21. Hechos 16 del 20 al 21. Mire lo que dicen ya de los apóstoles. Hechos 16 del 20 al 21. Dice que los presentaron ante los magistrados. ¿Y qué dijeron? Alguien que me diga qué dicen de los apóstoles, de Pablo y los que estaban con él. Estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Yo quiero que usted sea alborotador de Jesucristo. Prefiero que sea alborotador de Jesucristo. No como dice el domingo, no vuelvo y repito, pero sí sea un alborotador de Jesucristo. Y dice, y están alborotando a nuestra ciudad. Y claro, los llevan y los denuncian, porque estos se están trastornando, dice otra versión. También dice la Biblia en el 21 que estamos viendo, el 21, enseñando costumbres, dicen ellos, que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, eso no está en el manual de este edificio. Amados hermanos, ¿qué dice Hechos 24:5? Rápidamente, Hechos 24:5. Y ya pues estamos en la recta final. Hechos 24:5 dice, porque hemos encontrado, hemos hallado que, hemos descubierto que este hombre es una plaga. Con esas referencias de los apóstoles, allá va el pastor Omar a predicarles una plaga. Hemos descubierto que este hombre es una plaga, que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Ay, pastor, los nazarenos, esos que andan por ahí cargando imágenes. No, esos son los nazareos. Son más feos. Estos no, es que eran seguidores del Nazareno. Y la Biblia nos dice que a los apóstoles y a los seguidores de Cristo se les empezó a llamar cristianos en Antioquía de Pisidia. Desde esa época el cristiano ha sido y será hasta que Cristo venga un alborotador, una plaga, un agente de quinta. Y si usted le da vergüenza que lo vean con los cristianos, a usted no le ha amanecido. Si usted se avergüenza de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de usted el día del juicio final. Yo me avergonzaré de ti. Quiero mostrarle algo que me dejó todavía muy impresionado. Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23. Esto es tremendo. En el capítulo de primero Hechos 22, Pablo fue enviado por el Señor para que le predique a la gente que no era judía, a los gentiles. Y cuando él regresó a Jerusalén y estaba orando en el templo, él tuvo una visión, un éxtasis. Y también escuchó que le decían, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Yo lo voy a mandar a los gentiles, le dijo el Señor en el verso 21. Y cuando él está contando, Pablo le está contando a esta gente judía lo que a él le pasó, cómo el Señor se le apareció, cómo se cayó del caballo, cómo se convierte ahora de perseguir cristianos a ser cristiano. Y les dice esta frase, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa, 22:1, pero ahora estamos en el 22:21. Y está diciendo que el Señor, ¿qué le dijo? Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ellos oyendo. Cuando los demonios de la gente judía y de otros que están viendo el testimonio tan tremendo de Pablo, los demonios se rebotan. Mira el versículo 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. ¿Van a liberar a quién? A los gentiles.
y todos los gentiles del mundo estaban bajo el poder de Satanás. El mundo entero está bajo el poder del maligno. A los demonios que viven en la gente escuchar esto, los demonios dijeron: ¿cómo? ¿Va a venir un hombre que nos va a sacar de los cuerpos donde vivimos tan chévere? No nos lo aguantamos. Y la Biblia lo dice: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz, y ellos sí pueden gritar, y gritaron: bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. Santo Dios, ¿cómo nos quiere el diablo? Estoy feliz de que Satanás y los demonios nos quieran tanto, y de que tu nombre y el mío están en el libro de los perseguidos en el infierno. Qué bonito ser enemigo del diablo. Qué bonito fastidiarle a los demonios. Qué poderoso Dios, que siendo nosotros como somos tan imperfectos, se haya el Señor dignado mirar para abajo y escogerte como tu soldado. Qué hermoso el Señor, qué poderoso su nombre santo. No merecemos todo ese regalo de gracia. No es por religión, no es por diploma, ni es por méritos. No hay justo ni uno, dice el Señor. Yo le doy gracias al Señor, nuestro Señor, mi Señor, Elohai, mi Dios, de que haya tenido a bien tenernos en cuenta. Y a este hombre, dicen ellos: quítalo de la tierra, no conviene que viva. Verso 23, y como ellos seguían gritando y agitando sus manos, ¿y qué más hacían? Era tanta la rabia que tenían, hermano, que los demonios con sus uñas agarraron el piso y arrastraban. Pobres uñas, no, tranquilo, las tengo de cacho. Y arrancaban tierra del piso y la tiraban al aire. ¿Qué hacen los toros cuando son enfurecidos por alguien? Levantan polvo. ¿Qué hacen los demonios cuando hay un santo que puede ser usado por Dios como tú? Rastrillarán sus asquerosas patas y sus garras, sus garfios contra el piso donde tú estás. Pero ¿qué dijo Jesús? Que donde hubiera gente que se opusiera a su palabra, sacudiéramos ¿qué? El polvo que se nos pegaba de ellos hasta en los pies, porque el castigo que él tendría contra esas ciudades sería peor que el que ejecutó contra Sodoma y Gomorra. Ellos levantan polvo y nosotros no estaremos aquí para ver lo que él va a hacer, Satanás va a hacer con este mundo borrego y ciego metido en esta matriz donde no se habla de Jesucristo. Termina este testimonio y dice que levantaban, seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire. Versículo 24, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Sigamos leyendo, ¿qué dice? Es interesante. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo ahora salió de aquellos que dicen: ¿usted no sabe quién soy yo? Así salió Pablo con eso. Pastor, no diga que Pablo salió con esa ridiculez. No, qué pena con Pablo. No, qué pena con Dios. Pablo sacó sus credenciales. ¿Cuál era la credencial de Pablo? Tengo cédula romana. Yo tengo cédula remala, no, perdón, está buena, solo que está un poco vieja. Colombiano, Pablo romano. Claro, no hay cédula en esa época, es identificación, y él podía demostrarlo, tenía el pergamino. Y Pablo dice: esperen, ustedes, ¿qué les dijo? ¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Pregunto, ¿está bien defenderse? No está mal defenderse. Todas las cosas que Dios ponga en nuestra mano para defendernos, debemos usarlas. Pastor, ¿y una pistola? No vaya tan lejos. Pero si a usted lo van a matar y usted tiene con qué y tiene el salvoconducto, pues tírele donde no se muera. ¿Dónde, pastor? ¿En el centro de la frente? Porque hay gente que me pregunta cosas, ¿no? Respóndase usted mismo. Defenderse no es pecado.
Pastor, ¿y si sé Kung Fu? Dele Kung Fu. Pero yo prefiero que levante la mano y le pegue una reprendida al diablo primero. A ver qué puede pasar, porque han ocurrido cosas sobrenaturales. Estaba predicando aquí cerquita en Molinos Bajos hace unos años. Y habían dos muchachos allá en un rincón sorbiendo de esa mugre que se mete la gente por la nariz y por las orejas, por todas partes. Y con una pinta, bueno, cuando yo cojo el micrófono y comienzo a predicar, se vienen esos dos muchachos endemoniados. Uno más que el otro. Pastor, le van a pegar, le van a cascar, dicen acá. Pastor, le van a dar. Yo me quedé con el micrófono ahí parado, aquí en una cancha de Molinos, un barrio cerca de Cañaveral. Y cuando veo que el muchacho se viene corriendo así con esas ganas de acabar con mi vida, yo solo, Padre, voy a predicar tu palabra en el nombre de Jesús, declaro inoperante toda fuerza de las tinieblas. Y yo que estoy llorando así, cuando el chico que iba con él se le bota encima. Y estando ahí a 20 metros, 25 metros del micrófono donde yo estaba parado, se le coge del cuello y lo tira al piso. Y comienza a agarrarlo furioso el otro al que venía a pegarme. Y yo digo, todos los hermanos, Dios mío, pastor, mire, el otro se le levantó, el otro no lo dejó. Lo arrastraba con fuerza para que no pudiera pegarme. Yo digo, Dios mío, cuán grande es el poder del Señor. Cómo nos defiende el Señor. Pero aún aunque si tuviéramos que ir a la muerte por causa de Jesucristo, el mismo Cristo nos dijo, no teman a los que les pueden matar el cuerpo. Témanle a aquel que puede arrojarlo el cuerpo al infierno. A ese sí témalo, y ese solamente es Dios, Jesucristo, que tiene las llaves del infierno y de la muerte. En este capítulo, usted ve, lo sigue leyendo en su casa, que él utiliza las armas que tenía en ese momento. Ya había usado la oración, ahora utiliza los recursos. La justicia no puede hacer a una persona lo que se les antoje. Hermano, la justicia está para defendernos, pero si la justicia es injusta, créame que Dios es el juez soberano. Y todo lo que estén haciendo injustamente contra ti, estamos en el tiempo en que Dios le abre las cadenas a los presos cristianos. Estamos en el tiempo en que vamos a ver una sobrenatural protección de Dios para que podamos cumplir con el evangelio. Y en el 23, donde voy a terminar, Pablo entonces es llevado ante el Sanedrín, ante los jefes religiosos, por todo lo que acaba de pasar. Verso 30, al día siguiente, queriendo saber de seguro por qué lo acusaban, los judíos ¿cierto? ¿Por qué lo acusaban los judíos? Lo desató y mandó reunir a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín, 72 varones, y sacando a Pablo lo puso ante ellos. Pablo entonces, estamos en el capítulo 23, versículo 1. 23, versículo 1, por favor. 23, 1. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Verso 2. Ante esto, el sumo sacerdote, ¿cómo se llamaba? Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Oiga, el jefe de los sacerdotes, el apóstol de los apóstoles, porque ahora hay apóstol de apóstoles, ¿no? Mandó que le pegaran en la boca a Pablo. Y él es supuestamente sacerdote de la religión judía. Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Pablo, ¿qué hizo? Verso 3, ¿qué sucedió? Está interesante. ¿Qué le dijo Pablo? Hipócrita. Oiga, ese Pablo era cosa seria. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Óigame, hermano, este Pablo le ganó al pastor Omar. Mire, hermano, no es disculpa. ¿Pablo se pudo equivocar aquí? Sí. Y ya vamos a ver en qué y en qué no. Miremos. ¿Qué dice? Reaccionó Pablo: ahí está sentado para juzgarme. Según la ley,
¿Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpee? ¿Qué le contestó? Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Está escrito en la Biblia que hay que respetar a un varón que enseña la palabra. No se le puede venir a levantar la voz y a gritar a un varón que enseña, a un siervo de Dios, sacerdote. Verso 5. Hermanos, ¿qué dijo Pablo? No me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Respondió Pablo: de hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo, en este caso del líder religioso. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y sigue predicando. Le voy a contar qué sucedió, de qué versículo se coge Pablo y se cogieron ellos. Después lo vamos a ver, allá tú lo ves, está en Éxodo 22, 28. Pero le voy a contar, yo me puse a averiguar, Señor, lo que Pablo dijo. Las palabras que salen de nuestra boca no regresan vacías, más cuando nosotros tenemos la autoridad de Dios. Hay un dicho que dice que el que manda, manda mal. Ah, no. ¿Cómo dice? Que el que manda, manda, aunque mande mal. Tampoco eso es bueno. Pero la Biblia dice que tengamos cuidado porque los dichos de nuestra boca son poderosos. Y yo me puse a pensar muchos años, Señor, ¿qué le pasó al sacerdote Ananías? ¿Por qué la Biblia no me muestra qué le pasó cuando Pablo dijo: a ti te van a golpear, hipócrita? Pues investigué y resulta que encontré en manuscritos antiguos qué le pasó al sacerdote, al sumo sacerdote que mandó golpear en la boca a Pablo. Lo encontré. El hombre se llamaba Ananías de Nebedeo. Ananías de Nebedeo. Dice la historia que era un hombre altanero, cruel y codicioso, y lo mataron los celotes, que eran los revolucionarios de la época, porque estaba escondiéndose debajo de un puente en un acueducto, y ahí fueron los revolucionarios judíos y lo sacaron y lo golpearon hasta matarlo. Ay, pastor, qué bueno. No, ojo con eso. Muchos de nosotros estamos también cayendo en una programación mental que es sentir placer porque mataron al ladrón, sentir gozo porque ese hombre sicario lo dieron por muerto, le quemaron la moto. Y ahí nosotros también tenemos que salirnos de esa matrix, porque el diablo, si no nos coge por este lado de entregarnos a Cristo y tolerar y orar, nos puede coger por el otro lado, porque nos sentimos con autoridad de maldecir a todo el mundo y de alegrarnos cuando algo terrible, una desgracia terrible le ocurra a alguien. No lo hagamos, vamos a estar de pie, pero sí tenemos armas espirituales. Hoy yo le pido, amada iglesia, al terminar este servicio, que por favor, primero no se vaya a ir cuando yo termine. Vamos a hacer un detallito para una mención, porque pues algunos dicen que no nos olvidemos del Día del Hombre. El Día del Hombre son todos los días, pero también le hicimos a las hermanas un reconocimiento por su amor, su cariño. Ahí está mi amor. Les presento a mi esposa. Y le doy gracias al Señor porque Dios también prueba nuestro amor y nuestro carácter con la mujer, con el hombre que puso a nuestro lado. Y Dios le da sabiduría a la mujer también, para que nosotros también seamos obedientes, no en escuchar palabras contrarias a la Biblia, sino para ser prudentes y ser sabios. Porque la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Voy a orar y voy a dejarle el micrófono a mi amada esposa, dándole gracias al Señor por este servicio. Y si alguno de ustedes, como dice la Biblia, hubiere pecado, cayendo en esta matrix y dejándose manipular, salga del miedo. Padre, te damos gracias al terminar este servicio acá de predicación. Yo reconozco, Señor, que todavía
Estoy aprendiendo. Ayúdame a ser manso y humilde de corazón y a hallar descanso para mi alma. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes para que la predicación alcance multitudes en las naciones, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ayúdanos a ir como Pablo, a orar por la liberación de los cautivos y que conozcan a Jesucristo, nuestro único Señor, Mesías y Salvador. Gracias, Dios eterno. Hoy declaro liberación sobre todo aquel que está encarcelado a voluntad de Satanás, sometido a presiones, miedos, sometido a miedo a la muerte, por lo cual esa persona solo ve pepas y pepas y pepas en su vida. No puede ver más allá de eso. Ayuda para que encuentre esta persona una puerta de salvación, sanidad, liberación para él, su casa, los suyos, para nuestras naciones. También oramos por hombres que están en autoridad, para que el enemigo no los tuerza a estar políticamente con este sistema caído. Liberta de la matriz de este mundo ciego y oscuro a miles que oyen la palabra, y no seamos manipulados ni por inteligencia artificial, ni por humano, ni por religiones, ni por nadie. Gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén, Señor. Y el aplauso al Rey de Gloria. Bendito Jesús.